se, eh, que se integren algunos de sus compañeros. Vamos a esperar, yo creo que unos 2 o 3 minutitos, ¿sale? Porque apenas van 18. Entonces vamos a esperar un ratito. Sí, profesor. Ok. Bien, jóvenes, creo que ya estamos la mayoría. Ahí sí, si luego si hay alguien que se quiere integrar, me dicen, porque como luego comparto pantalla, ya no me doy cuenta de que si están solicitando entrada, ¿sale? Vamos a comenzar con lo que es reacciones de carbohidratos. Si tienen alguna duda, bueno, lo vamos a revisar. Ok, no. Entonces, no, eso lo vamos a hacerlo. Ah, ahí ven la pantalla de la presentación. Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan de reacciones de carbohidratos?
el este, porque si no... O damos un repaso y ya, si surge alguna duda, pues ya me dicen, ¿sale? Por favor, profe. Sí, mejor. Ok. Bueno, ya quedamos que los carbohidratos pues son importantes tanto para los vegetales como para los animales, ¿no? Incluyendo el humano, ¿no? Son muy diferentes a lo que son las proteínas. Ya recuerdan que las proteínas pues están formadas, perdón, por aminoácidos, entonces lo único que se tenían que aprender pues era la fórmula general de los aminoácidos y ya los 20 radicales. Pero aquí en los carbohidratos pues son muy variados, a pesar de que únicamente están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Existen varias formas de clasificarlos, puede ser por el grupo que poseen, ya sea que sea aldosas, un grupo aldehído, o sea cetosas, un grupo cetona, ¿sí? También puede ser por el número de unidades, que sería monosacáridos, que sería únicamente una unidad, un oligosacáridos, que serían de 3 a 10 átomos de carbono, ¿sí? O un polisacárido, que serían más de 10, inclusive pueden ser 100 o miles de monosacáridos unidos, ¿sí? Lo que les comentaba hace un momento, por el grupo funcional, ya sea que tengan el grupo aldehído, el ejemplo característico o el más conocido, pues sería una glucosa, ¿sí? O por que tengan un grupo cetona, sería la fructosa, ¿sí? Aquí lo que quiero que recuerden, pues es que se comienzan a numerar los carbonos de acuerdo al que esté más cerca al grupo funcional, ya sea el grupo aldehído o al grupo cetona. Entonces, aquí tenemos que el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces, sí es importante que recuerden esto porque ya después, más adelante, luego tienen duda de qué carbonos o por medio de qué carbonos se vuelven cíclicos, ¿no? O dónde queda cada uno de ellos. Por el número de unidades, pues aquí tenemos ejemplos de monosacáridos, de glucosa, galactosa, fructosa, ¿sí? Y así como están representados estos, se conocen como proyección de Fisher, que están así como de manera lineal, pero hay otra forma de representarlo que se conoce como proyección de Howard. Entonces, lo que les comentaba sería el carbono 1 con el carbono 5 se van a unir formando esta forma de, así como de hexágono, que se conoce como forma piranosa. Cuando tiene esta forma de hexágono se conoce como forma piranosa, pero cuando forman un pentágono se conoce como forma furanosa. Entonces, aquí en esta forma piranosa, esto que ven arriba, el carbono que ven arriba, es el carbono 6, ¿sí? El carbono 1, pues sería este, carbono 1. El carbono 2, que es este, quedaría de este lado. Carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6, ¿sale? Entonces, ok. Tenemos, aquí está la otra forma, que es la forma furanosa. Lo voy a pasar adelante. No, este no, era este. Vamos a hacer grande. Entonces, esta es la forma furanosa. Les comentaba que parece como un pentágono, ¿sí? E igual el carbono 1, que es este, queda de este lado, unido al oxígeno.
El carbono 2 sería este, carbono 2, carbono 3, carbono 4, y el carbono 5 quedaría aquí arriba junto con el carbono 6. O sea que esta parte del monosacárido quedaría aquí arriba, ¿sí? Y cuando es que se parece a un pentágono sería una forma furanosa. Cuando es un hexágono es una forma piranosa. Bien, los oligosacáridos pues están unidos o es una cadena pequeña de carbohidratos, y estos están unidos por un enlace glucosídico, ¿sí? Como se une el carbono 1 de un carbohidrato con el carbono 4, se conoce a este enlace como enlace alfa 1,4, ¿sí? Estos están únicamente en las cadenas lineales, porque en las cadenas ramificadas, les comentaba la vez pasada, que son otros tipos de enlace. Ya no puedo hacer chico, aquí. Sí, okay. Los polisacáridos, pues pueden ser lineales, ¿sí? Como el caso del almidón, ¿sí? Es únicamente una cadena que tiene puros enlaces alfa 1,4, ¿sí? Pero en el caso del glucógeno, que se encuentra dentro de los animales, tenemos algunas ramificaciones. Esas ramificaciones, les comentaba que se llevan a cabo entre el carbono 1 y el carbono 6 de otro de otra glucosa, ¿sí? Entonces, sería este. Entonces, aquí está en la cadena lineal, pues es el enlace alfa 1,4, ¿sí? Porque se lleva a cabo entre el carbono 1 y el carbono 4. Y en la cadena ramificada, como actúa el carbono 1, o se une, perdón, el carbono 1 con el carbono 6, se conoce como enlace alfa 1,6, ¿sale? Estos polisacáridos, cuando ya es muy grande la cadena o ya es muy grande la estructura, se forman estas hélices que se conocen con el nombre de caltratos, ¿sale? También se pueden clasificar por el número de carbonos. Si tienen 3 carbonos, sería una triosas en el caso de las aldosas o una triulosas en el caso de las cetosas. Si son 4 carbonos, se conocen con el nombre de tetrosas y tetrulosas, ¿sí? Cuando son 5 carbonos, se conocen con el nombre de pentosas o pentulosas. Si son 6 carbonos, se conocen con el nombre de hexosas o hexulosas. Si son 7 carbonos, se conocen con el nombre de heptosas o heptulosas. Los más conocidos, pues les comentaba, sería la glucosa, y como tiene 6 carbonos y tiene su grupo aldehído y es una aldosa, se conocería como hexosa, ¿sí? En el caso de la fructosa, tiene 6 carbonos, pero tiene un grupo cetona, se conoce con el nombre de hexulosas, ¿sí? En el caso de la ribosa, tiene 5 carbonos, es aldosa, se conoce con el nombre de pentosa. En el caso de la ribulosa, como tiene 5 carbonos, pero tiene un grupo cetosa, se conoce como pentulosas, ¿sale? Bien. Lo que les comentaba, el objetivo de la práctica, pues es más que nada que por medio de reacciones, de coloridas, pues vayamos viendo algunas de sus formas, algunas de sus características, ¿sí? Entonces, antes de entrar de lleno a lo que son las reacciones, debemos saber que en medio ácido, los carbohidratos forman un compuesto que se conoce como furfural
en el caso de las pentosas, e hidroximetilfurfural en el caso de las hexosas. Vamos a hacerlo un poco grande. Oh. ¿Sí? Entonces, si es hexosa, van a formar el hidroximetilfurfural, y si es pentosa, van a formar el nombre de furfural. ¿Sí? Cuando son en medio, en medio básico o en medio alcalino, ocurre lo que se conoce como el equilibrio cetonólico. Esto ya lo revisaron también, o se revisó también en toda la cinética enzimática. El reactivo 3,5-DNS, dinitrosalicílico, pues es lo que hace, como está en medio alcalino, pues de glucosa pasa a fructosa y viceversa, pero en el caso, bueno, cuando ya forma glucosa, lo que hace es formación de color, ¿sí? Entonces, bueno, la acción de las bases sería esto, ¿sí? El equilibrio cetonólico, en pocas palabras, sería eso. De un grupo aldehído va a pasar a un grupo cetona. Claro que va a haber algunos compuestos intermediarios, ¿sí? Las reacciones con las cuales se trabajó, o las pruebas que se le realizaron, son 6. La reacción de Mollis, de Tollens y de Selivanov son en medio ácido. La reacción de Fehling es en medio básico. Después hubo otras 2 reacciones, que es lo de solubilidad y sabor, y la reacción del yodo, ¿sí? Los carbohidratos a los cuales se le hicieron las pruebas fue glucosa, arabinosa, maltosa, sacarosa, fructosa, glucógeno, almidón y dextrina. Y el agua no es un carbohidrato, pero se utilizó como un blanco, ¿sí? Como un control negativo. La primera reacción, les comentaba, está en medio ácido, ¿sí? Es la reacción de Mollis-Zudrasky. Para ello se utilizó ácido sulfídrico, ¿sí? Y es para carbohidratos en general. Se necesita la formación del hidroximetilfurfural para que se forme este complejo con 2 moléculas de alfanactol, y una prueba positiva es dada por un anillo color violeta en la interfase. ¿Qué quiere decir eso? Que se coloca la solución problema, se le coloca el reactivo de Mollis, y después por las paredes se deja resfalar o se coloca muy lentamente el ácido para que se formen 2 fases, y en medio de esas 2 fases se va a formar un anillo color violeta. ¿Sale? ¿Dudas con esta reacción? ¿Esta solo es para identificar carbohidratos en general? Sí, esta es únicamente para carbohidratos en general, ¿sí? Inclusive en su manual dice que, ¿por qué les da positivo? Porque puede detectar grupos aldehídos y grupos cetónicos, pero si hay alguna otra molécula, algún otro compuesto que tenga estos 2 grupos, también nos va a dar positivo, pero es considerada para carbohidratos en general porque, bueno, los carbohidratos poseen estos 2 grupos y a fuerza les tiene que dar positivo, ¿sale? Pero sí, es nada más para carbohidratos en general, no les dice ni de qué tipo, nada. La siguiente reacción es la reacción de Tollens. Para que se pueda llevar a cabo el complejo colorido necesitamos una molécula de furfural. Entonces la única que los forma pues son las pentosas, y actúa con el fluoroglucinol que contiene el reactivo. Ya quedamos que ese fluoroglucinol pues es disuelto en ácido clorhídrico, por eso ya no es necesario agregar más ácido o algún otro tipo de ácido, porque el reactivo de Tollens pues está formado por el fluoroglucinol disuelto en ácido clorhídrico. Entonces se forma el compuesto colorido, y nos dice que una prueba positiva tiene que tener una coloración rojo cereza, ¿sí? Y este es para pentosas. ¿Dudas con esta prueba? ¿Dudas, jóvenes? ¿No? No, profe. ¿Dijo que se ocupaba en medio de fluoroglucinol o cómo? El reactivo que se utiliza es fluoroglucinol. Sí, entonces este fluoroglucinol, que es esta molécula, se disuelve en ácido clorhídrico.
Ajá, por eso ya no es necesario agregar más ácido. ¿Sale? Ah, sí, gracias. Ok. La siguiente es de Selivanov, la reacción de Selivanov. Esta es para diferenciar cetosas de aldosa. La reacción de Mollis únicamente les dice es carbohidratos en general, pero no les dice si es cetosas o aldosas. Para ello utilizamos la reacción de Selivanov, ¿sí? Se forma el hidroximetilfurfural, porque de hecho este reactivo pues utiliza también ácido clorhídrico, y el resorcinol, que es esta molécula, está disuelto en ácido clorhídrico. Entonces ya cuando agregan el carbohidrato problema o la solución problema, pues se forma el hidroximetilfurfural y hacen este complejo colorido. Tanto las cetosas como las aldosas dan positivo, únicamente es el tiempo. Las cetosas las da a los 5 minutos o antes de 5 minutos, y las aldosas las dan a los 30 minutos, después de 30 minutos. ¿Sale? Esa es la diferencia. La siguiente reacción es la reacción de Fehling. Se utilizan dos reactivos, uno que es sulfato de cobre y otra es una solución de tartrato de sodio y potasio en medio alcalino. Entonces, la solución B proporciona el medio alcalino, que lo que hace es abrir el anillo de la glucosa, ¿sí? Pero para poder hacerlo, el carbono 1 no debe de estar unido a ningún otro carbohidrato, ¿sí? O a ninguna otra molécula. Entonces lo que hace el reactivo B es abrir el anillo, y el reactivo A posee el cobre, ¿sí? Entonces una prueba positiva se da como un precipitado rojo ladrillo. Si la prueba es negativa, el tubo va a quedar de color azul, ¿sí? Entonces quiere decir que no se redujo el cobre. Lo que les comentaba la vez pasada, de que si es un monosacárido o un oligosacárido, pues va a haber más carbonos unos disponible para que puedan actuar sobre el cobre. Pero si es un polisacárido, pues entonces muchas de las moléculas pues van a estar, o muchas de esas glucosas van a estar unidos con otro por medio del enlace glucosídico, y por lo tanto no van a poder reaccionar con el tartrato de sodio para que se pueda abrir el anillo y pueda actuar sobre el cobre. ¿Sale? Bien. ¿Dudas con esto, jóvenes? Esta es en medio alcalino, ya les comentaba. Ajá. ¿Dudas? A mí me quedó duda sobre, entonces, en sí, ¿qué identifica esta reacción? Aquí es para identificar el poder reductor de los carbohidratos, ¿sí? Si va a reducir el cobre o no. Ajá. Entonces, por ejemplo, la sacarosa, no sé si, bueno, cuando vimos la práctica tenían dos, perdón, les dejé que investigaran la fórmula de la sacarosa, aparte de que, bueno, ya la hemos visto en todo lo que es cinética enzimática, y veían que la sacarosa pues es una glucosa unido a una fructosa. El carbono 1 de la glucosa está unido a la sacarosa. Entonces, como está unido ese carbono 1, no va a poder abrirse el anillo y por lo tanto no va a poder actuar sobre el cobre. Entonces, por eso es que la sacarosa no es un azúcar reductor. ¿Sí? Es para lo que nos sirve esta reacción. ¿Sí? No sé si le quedó claro su pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Ok. La siguiente reacción es de solubilidad. Aquí, pues, lo que siempre les preguntaba, que es más fácil disolver, una molécula pequeña o una molécula grande. Entonces, una molécula más pequeña, pues es más fácil que se disuelva a una de mayor tamaño. Los monosacáridos, pues van a ser más, se van a disolver más fácilmente, al igual que los oligosacáridos, pero un polisacárido, pues va a costar más trabajo.
les comentaba que en esta parte de la práctica se les indica que tienen que calentar los tubos para ver si aumenta la solubilidad y tanto para monosacáridos y oligosacáridos aumenta la solubilidad, pero los polisacáridos se vuelven un poco más solubles, pero ocurre un fenómeno que lo que hacen es hidratarse, ¿sí? Y forman algo así como un engrudo, una especie de sustancia gelatinosa, y es lo que pasa, ¿sale? Después les comentaba lo del sabor, ¿sí? Ya les comentaba que los monosacáridos pues son más dulces, al igual que los oligosacáridos, pero los polisacáridos tienen un sabor así como de a maicena o un sabor a harina, no tienen un sabor agradable, inclusive pues no tienen así como sabor, ¿no? Sería como estar probando así un talco, pero la duda era por qué son más dulces, bueno, ¿por qué no son dulces los polisacáridos a pesar de que están unidos por miles de moléculas de glucosas unidas? ¿Sí? Entonces, bueno, esa fue su pregunta extra. Lo que seguramente encontraron es de que, como es una molécula más grande, pues los receptores del sabor en la lengua, pues ya no son capaces de detectarlo, a comparación de un monosacárido o de un oligosacárido. ¿Sí? Y por último, tenemos la reacción del yodo. Lo que les comentaba es de que se agrega 2 o 3 gotas de Lugol, del reactivo de yodo, ¿sí? Y el yodo se mete en estas estructuras helicoidales llamados caltratos, ¿sí? Entonces, no lo puedo pasar aquí está, ¿sí? Entonces, al estar adentro de estas hélices, los polisacáridos lineales toman un color azul y los ramificados toman un color rojo. Pero si estos polisacáridos no tienen muchas ramificaciones, o sea que no son totalmente lineales, pero tienen unas pocas ramificaciones, pues tomarán un color violeta, como es el caso de la dextrina. Aquí lo que después se hace, ya cuando tenemos identificados los polisacáridos, esos tubos se meten a un recipiente con agua caliente, ¿sí? Con agua hirviendo, y lo que ocurre con esta estructura, con estas hélices, se pierde, ¿sí? Entonces el yodo que está adentro se libera, porque pues ya estas hélices ya no están, y se pierde el color, ¿sí? Se pierde esa coloración azul, rojo, violeta. Después se colocan en un recipiente con hielo, ¿sí? Y nuevamente se vuelven a formar estas estructuras y se vuelve a recuperar el color. Entonces, eso nos está indicando de que hay una interacción física con el yodo y el carbohidrato, pero no una interacción química. Mientras esté esta estructura, pues va a tener coloración, y cuando ya no esté presente, ya no se va a perder ese color, ¿sale? Y eso es de lo que trata la práctica de reacciones de carbohidratos. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿me podría volver a explicar lo del yodo? No le entendí muy bien para qué era. La reacción del yodo es para identificar polisacáridos, ¿sí? ¿Y por qué los identifica? Por un color que da. Los polisacáridos lineales, como el caso del almidón, dan una coloración azul, ¿sí? Los ramificados dan una coloración roja. ¿Por qué dan esta coloración? Porque les comentaba que los polisacáridos forman estas estructuras como hélices llamados caltratos. Entonces, cuando agregamos el reactivo del yodo, este yodo pues es atrapado en esas hélices y es lo que da la formación de color, ¿sí? Es más que nada para eso, para identificar polisacáridos, ya sea lineales o ramificados, ¿sí?
Ahora, lo que les comentaba que hacemos en el laboratorio es algo así como algo extra, ¿sí? Que si lo ponemos al calor se va a perder esta estructura y por lo tanto va a desaparecer el color. Si lo ponemos ya después en hielo, esta estructura se va a volver a formar y nos va a dar nuevamente la coloración. Ajá. Es para eso la reacción del yodo. Muchas gracias, profe. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo, profe, de esta última, entonces, dice que pueden saber si son ramificadas y lineales, ¿no? Si Sí. son lineales, ¿no tendría coloración? Si son lineales, serían color azul. Ajá. Y si son Ok. ramificadas, si tienen ramificadas, como el caso del glucógeno, sería una coloración roja. Ajá. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Profe, ¿y por qué sucedía esa variación de color? ¿Por qué en uno era más como más fuerte y en otra? Ah, no, había explicado que en uno que se daba una coloración donde uno era morado. ¿A qué se debía eso? Es que, por ejemplo, el almidón es lineal, ¿sí? Es únicamente, imagínense, puras glucosas unidas por enlaces glucosídicos alfa 1,4. Es una cadena lineal larga, ¿sí? Y esa les da una coloración azul. Luego los ramificados, en el caso del glucógeno, tienen muchas ramificaciones. Y estas son dadas por el enlace alfa 1,6 en las ramificaciones, pero en donde está lineal es igual enlace alfa 1,4. El que hicimos, que no era muy ramificado, es la dextrina. Entonces, la dextrina, como no está muy ramificada, pero tampoco es completamente lineal, entonces les da un color intermediario. Es como si juntaran el azul del almidón con el rojo del glucógeno y les daría un color violeta. Es por eso que les comentaba que se imaginaran que juntaran el color azul con el color rojo y es que les daba el color violeta o morado. ¿Sale? Sí, profesor, gracias. ¿Dudas, preguntas? También comentó que la interacción del yodo con estas cadenas era física, ¿no? O sea, que no había interacción química. Ajá, porque cuando se pierde esa Queda estructura, atrapado, ¿no? El ajá, que yodo. cuando se pierde esa estructura por calentarlo, pues entonces ya el yodo sale de estos caltratos, de estas hélices, y ya no va a haber color, pero se coloca en hielo, se vuelve a formar esas estructuras y se vuelve a recuperar el color, ya sea el color azul, el rojo o el violeta, depende del carbohidrato que se trate. Gracias, profesor. ¿Sí? Bueno, la maestra Ruth, aquí está, justo a tiempo. Ok, entonces se van a quedar con la maestra Ruth para ver lo que es curva tipo y lo que es temperatura, y después va a seguir el maestro Saúl, y al final nuevamente conmigo para ver lo que es pH y concentración de enzimas, ¿sale? Ok, entonces maestra, te cedo la palabra. Ok, maestro. Déjame compartir. ¿Listo, jóvenes? Sí, profe. Listo. Sí, bueno. ¿Está bien? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, profesor. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con algunas cosas de la curva tipo, ¿sale? Entonces, en estas prácticas, nosotros empezamos a trabajar con un término que se llama azúcar reductor. ¿Quién me dice que es, la primera pregunta, ese que está ahí en la imagen, ¿es un azúcar reductor?
Sí. Sí, esa es la primera. La segunda, ¿por qué? Entonces ahí viene la definición. ¿Qué es un azúcar reductor? Aquel que tiene el grupo carbonilo intacto. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que puede reducir otras moléculas. Ajá. Pero intacto, ¿a qué se refiere? A ver, no me queda claro ese término. Sin interaccionar o libre para reaccionar con otra molécula. Exactamente, que no está en un enlace, ¿no? Que está libre, ¿sí? Entonces, eso se le llama un carbonilo que no tiene ninguna interacción. O sea, que no está restringido a que no se puede abrir la molécula. ¿Se acuerdan que estas moléculas pueden ciclarse? Ajá, entonces sí, se pueden abrir y ese grupo carbonilo queda libre y puede reducir a otras moléculas, ¿sí? Él es reductor porque reduce a otras. Y entonces, si se reduce a otras moléculas, ¿qué le pasa a ese azúcar reductor? Cuando ya Se oxida. se oxida. Entonces, son dos términos que deben quedarles bien claros, ¿sí? Entonces, ustedes tienen su azúcar reductor, ¿sí? Y de repente su grupo carbonilo va libre y se encuentra por ahí algo que puede reducir, lo reduce y él se oxida, ¿ok? Entonces, con esto de saber los azúcares reductores, porque íbamos a trabajar lo que se llamaba curva tipo de azúcares reductores, quiero que me digan qué parámetros relacionaron o se relacionaron para obtener nuestra gráfica de curva tipo. La primera pregunta obvia de ahí es, ¿qué es una curva tipo? Era Con una lo que... representación gráfica de Ajá. una señal Ajá. en función de la concentración de un analito, ¿no? Exactamente, está el acordeón aquí en la gráfica. Si la saben leer, la gráfica les dice que exactamente es una representación, ¿sí? Esquemática, donde ustedes van a ver, ¿sí? O van ustedes a relacionar la respuesta instrumental, la respuesta de alguna manera, contra la concentración del analito. Ahora, eso mismo, ¿qué parámetros relacionaba nuestra curva tipo? ¿Cuál era la respuesta instrumental que nosotros teníamos? La absorbancia. La absorbancia. Exactamente. ¿Y cuál era la concentración del analito? La concentración de azúcares reductores. ¿La concentración de qué? Azúcares reductores. De los azúcares reductores. Entonces su parámetro era absorbancia contra azúcares reductores. Entonces, quedamos que la curva tipo de azúcares reductores, ¿sí? Es una curva, es una representación gráfica donde se relaciona la absorbancia y la concentración del analito, en este caso, azúcares reductores. Perfecto. Tercera pregunta, ¿qué nos indica la siguiente gráfica? La temperatura a la que la velocidad es más rápida. ¿Cómo se llama esa temperatura? Temperatura óptima. Temperatura óptima. Muy bien, entonces, esa es la representación de la temperatura óptima, como dice su compañero, donde se alcanza la máxima actividad de la enzima, la máxima velocidad de la enzima, ¿sí? Esta gráfica, si ustedes la logran ver, ¿sí? Tiene dos partes. Una donde la velocidad va aumentando y otra donde decrece de manera rápida, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que esta parte de aquí, ¿sí? La enzima está inactiva y del otro lado está desnaturalizada. Y aquí está, ¿qué? La temperatura óptima, ¿sí? ¿Qué parámetros relacionaba nuestra gráfica para obtener la temperatura óptima? Temperatura y velocidad. Ajá, ¿la velocidad en qué estaba dada? Unidades de invertasa. En unidades de invertasa, ahí está el acordeón en la gráfica, ¿sí? Tienen todo ahí para que lo... Siguiente. ¿Cuál es el nombre de nuestro compuesto que está ahí en la imagen? El DNS. El 3,5 dinitrosalicílico, ¿no? Exactamente. El 3,5 dinitrosalicílico, lo conocido
¿sí? Como ya es su cuate porque ya lo trabajaron durante, aunque sea de manera teórica, el DNS, el 3,5-DNS. Aquí están sus dos grupos nitro y este es el acetilo. El salicílico, el salicilato, y esto es lo que nos da a nosotros el nombre de 3,5-dinitrosalicílico. ¿Quién me pudo decir para qué funcionaba ese compuesto? Era para darle coloración a los tubos, para detener la actividad de la reacción. Ajá, de la enzima específicamente, ¿no? Ajá. Okay. Y me acuerdo que era algo para el equilibrio cetoenoico. Exactamente, favorece el medio básico, ¿no? Exactamente, favorece el medio básico y por lo tanto, ¿a quién favorece? ¿A qué equilibrio? Al oligocetoenol. Exactamente, chicos. Entonces, este es nuestro compuesto estrella. Sin este compuesto, ¿sí? Nosotros no hubiéramos podido determinar los azúcares reductores. ¿Se acuerdan que en la introducción yo les di el nombre de la técnica para detectar azúcares reductores? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿La técnica de quién? De Miller. Exactamente, la técnica de Miller. ¿Sí? Entonces, la técnica de Miller tiene que ver con nuestra estrella, que es el 3,5-dinitrosalicílico. Entonces, estos productos que están aquí en la imagen, ¿de dónde se originaron? ¿Por qué se formaron? A ver, ¿quién me responde? ¿De dónde vienen esos productos? El de la derecha era el de la reducción del DNS. Exactamente, estos son la reducción del DNS. ¿Y entonces quién será este? ¿La oxidación de la enzima? No de la enzima. ¿Quién? Esa es la pregunta del inicio. ¿Quién? Del azúcar reductor. Ajá, ¿quién es el azúcar reductor? ¿La glucosa? Exactamente. Entonces, cuando ustedes, ¿sí? Ay, ya le estoy dando las demás preguntas. Cuando ustedes ponen a reaccionar a los azúcares reductores con el 3,5-dinitrosalicílico, lo que van a obtener es dos moléculas que se llaman 3,5-aminosalicílico y 5,3-aminosalicilato, ¿sí? Estos se redujeron, ¿sí? Y se acuerdan que les pregunté, ¿y qué le pasa al que es reductor cuando ya reduce? Se oxida. El producto de oxidación es el D-gluconato, es un ácido, ¿sí? Entonces quiere decir que la glucosa cuando se oxida se convierte en un ácido que se llama D-gluconato, ¿ok? Entonces estos son los productos de reacción de la reacción colorida. ¿Queda claro aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me lo podría repetir otra vez, profesora? Cuando ustedes reducen al 3,5-dinitrosalicílico, se le agrega aquí hidrógenos y estos ya reciben el nombre de aminosalicilatos, ¿sí? Entonces ustedes van a tener dos moléculas. Como ¿sí? Se oxidó en el proceso, el azúcar reductor, que era la glucosa, se convierte en este ácido que se llama D-gluconato. Acuérdense que un azúcar reductor aquí es un aldehído y cuando se oxida se convierte en un ácido carboxílico. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, profesora. Perfecto, entonces vamos a la que sigue. ¿Cuál es el nombre de la siguiente ecuación? La de Arrhenius. Exactamente, la ecuación de Arrhenius, ¿sí? ¿Para qué nos sirvió en la práctica? ¿Quién me puede decir? ¿Calcular la energía de activación? Exactamente, nos sirve para calcular la energía de activación. Entonces, obviamente quedamos en que esta era las constantes,
Ajá. Y aquí era la ecuación de los gases y la temperatura en Kelvin. Entonces, esta es nuestra ecuación de Arrhenius que nos sirve para calcular la energía de activación. ¿Dudas? No. Siguiente. La siguiente imagen, ¿a qué hace referencia? Al equilibrio cetonólico. ¿El equilibrio cetonólico? Exactamente, al equilibrio cetonólico, ¿sí? Fíjense, ¿cómo? ¿Sí? Aquí está el medio básico, y de glucosa puede pasar a fructosa, y de fructosa puede pasar a glucosa. Quedamos que en nuestra práctica, ¿quién favorece o qué reactivo favorece este medio? El DNS. El DNS, perfecto, muy bien. Siguiente, ¿qué parámetro es el que se muestra en la figura? El Q10. ¿Q10? El Q10, perfecto, chicos. ¿Y qué indica? ¿Para qué nos sirve? Para ver si la reacción se fue haciendo de temperaturas dobles. Algo así. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cada cuántos grados? Cada 10 grados Cada se 10 supone que grados. se tiene que aumentar Cada el 10 doble, ¿no? grados. Ajá. Cada 10 grados se supone que tiene que aumentar la temperatura el doble. Por eso el cociente de esas dos temperaturas les tiene que dar aproximadamente 2. ¿Ok? Entonces, este parámetro está ligado a la temperatura. Por eso lo calculamos en esta práctica. La que sigue. La siguiente tabla, ¿para qué se utilizó en la práctica? Para hacer la gráfica de Arrhenius. Para hacer la gráfica de Arrhenius. ¿Por qué? ¿Qué necesito en la gráfica de Arrhenius? ¿Cómo calculé la energía de activación con la gráfica de Arrhenius? La relacionó con la ecuación de la recta y ya después despejó la pendiente. Exactamente. Entonces, ¿qué parámetros involucra la ecuación, la gráfica de Arrhenius? ¿Se acuerdan? El inverso de la temperatura y el logaritmo de las unidades de invertasa. Exactamente, aquí están. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué tienen tantas temperaturas aquí? Si nada más calcularon 4, ¿por qué tienen tantas temperaturas aquí? Entonces, por su culpa, maestra. ¿Por qué tienen Para tener un cálculo exacto de cómo fue aumentando la... Ay, ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, de cómo fue aumentando, para ser más preciso. Exactamente, para ir viendo cada 10 grados cómo va aumentando la cinética, la velocidad de reacción, y también para que tuvieran más puntos para hacer, para que te hicieran la ecuación de Arrhenius, ¿no? Entonces, como les dijo su compañero, hicimos una igualación con la ecuación de la recta y después despejamos la pendiente. Por eso necesitamos hacer... ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué no podemos ocupar la ecuación de Arrhenius tal cual como viene, como esta que está aquí? ¿Por qué no la podemos ocupar así como tal cual? Porque al momento de hacer el despeje, la constante de Arrhenius pues es prácticamente incalculable porque no se sabe el número de colisiones. Muy bien, exactamente. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que Arrhenius lo hizo con gases, a lo máximo 2 gases, y sabía, esta A es el número exacto de colisiones que tiene cada molécula para incrementar y llegar a la energía de activación suficiente para que la reacción corra, ¿sí? Entonces, obviamente, yo no tengo este valor, por lo tanto, por eso nos guiamos en la ecuación de Arrhenius. Para eso, ¿sí? Nos guiamos en el gráfico de Arrhenius, le sacamos el inverso a la temperatura, a las unidades de invertasa, le sacamos el logaritmo natural, hicimos nuestro gráfico y pudimos obtener nuestra energía de activación. Y por último, jóvenes, ¿por qué se realizó un testigo para cada tubo problema? ¿Quién me puede decir? Para comparar con los otros. Ajá. Para ver si realmente había un cambio. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le puede pasar? ¿La temperatura puede afectar a la sacarosa? Sí, la puedes naturalizar, ¿no? La puede hidrolizar. Acuérdense que son moléculas, se puede romper. Por eso, si se fijan, el último tubo
tiene más color, ¿no? ¿Ya se fijaron? Son testigos, ¿eh? Y el último tubo tiene más color. ¿Por qué? Ah, porque es el de 92. Y la sacarosa se puede hidrolizar a esa temperatura, ¿sí? No mucha, pero sí se puede hidrolizar. Y yo pongo a reaccionar y miren lo que tengo, color. Ese color no es producto de la acción enzimática, sino es producto ¿de quién? De la temperatura. De la temperatura. Hay que quitarlo obviamente de la reacción enzimática, y así ya sabremos la cantidad neta de azúcares reductores. Entonces, como la temperatura sí puede afectar al sustrato en este caso, ¿sí? Como no sabemos cómo se va a comportar a las diferentes temperaturas el sustrato, por eso metemos un testigo para cada problema. Y así nos evitamos problemas, así valga la redundancia, de que nuestra reacción no quede bien, de que no podamos determinar la temperatura óptima. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la temperatura óptima de la invertasa? 50 grados. 50 grados, chicos. Entonces, esto es todo, en resumen, lo que vimos en la práctica, ¿sí? Los conceptos más básicos de lo que es la curva tipo, ¿sí? Por aquí me falta una última. ¿Por qué la práctica de curva tipo la tuvimos que hacer antes que todas las demás prácticas? Porque sería nuestro parámetro de referencia para saber las concentraciones. Exactamente. Es un parámetro de referencia para que ustedes puedan saber las concentraciones que se produce durante la reacción enzimática. La reacción enzimática que llevaron a cabo durante todo este ciclo. Es una pena que no lo habíamos podido llevar en el laboratorio para que ustedes checaran y revisaran cómo ustedes hubieran podido hacer esa práctica, ¿sí? Pero, intentamos que los vieran, que vieran los tubos y que vieran los colores. Por último, ya la última pregunta. Y ya se me olvidó, que era la última. ¿Cuál es la reacción enzimática que trabajamos durante todo este ciclo? ¿Cuál es la reacción enzimática? ¿Quién es el sustrato? ¿Quién es la enzima? ¿Y qué productos se obtuvieron? ¿Sería una reacción de hidrólisis? Ajá. ¿Y quién es el sustrato? La sacarosa. ¿Y quién es la enzima? La sacarasa o la invertasa. O la invertasa o sacarasa. ¿Cuáles son los productos? Glucosa y fructosa. Exactamente. Ajá. Entonces, esa sería su reacción enzimática, la reacción que se llevó durante toda la práctica, durante todas las demás prácticas. Y entonces esa reacción se acopla a la reacción de Miller y obtenemos nuestros azúcares reductores. Entonces tenemos en estas prácticas una reacción colorida y una reacción enzimática. ¿Sí queda claro? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿De las prácticas? No, ¿ninguna? No, profesora. ¿Alguna inquietud que tengan, alguna pregunta? Discúlpenme, les iba a preparar un Kahoot, pero se me cuatrapearon todos los horarios y ya no se los preparé, pero les prometo que para la siguiente práctica les hago un Kahoot. Ajá. Yo tengo una duda, profesora. Dígame usted. Bueno, como hemos visto, se supone que en los procesos enzimáticos, al final de la reacción, la enzima permanece intacta o se vuelve a la normalidad, pero en este caso ya no sería así, ¿no? Porque se utilizó el DNS. Exactamente. O sea, si tú quieres, es muy buena pregunta. En esta práctica, nosotros no podemos recuperar a la enzima. ¿Por qué? Pues porque yo le agregué DNS y la desnaturalicé. Y luego todavía la calenté a 92 grados. ¿Qué quedó de mi enzima? Pues
quedó ahí toda tostada en el reactivo de 1000, ahí en el DNS, ¿no? Exactamente. En esta reacción no podemos recuperar la enzima, ¿sí? Como es una reacción para que ustedes vean la actividad enzimática, no hay tanto problema. Cuando necesiten obligatoriamente recuperarla, obviamente van a tener que buscar otra forma de poder determinar la actividad enzimática, ¿sí? No siempre la van a detectar por coloración. Estos métodos que utilizamos donde vemos colorcitos se llaman métodos colorimétricos. Ajá. Y podemos verlos, sí, en el espectro y podemos entrar en lo que le llaman en la región del espectro visible. Pero muchas veces tenemos que utilizar ya la región ultravioleta para poder no realizar la reacción colorida y no desnaturalizar a nuestra enzima. Entonces, ustedes ya buscarán una alternativa, pero cierto, en este caso, nosotros no recuperamos la enzima, nosotros la desnaturalizamos para detener la reacción y luego la calentamos, entonces ya no la podemos recuperar. Sí, es muy buena pregunta esta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Ninguna, jóvenes? No, profesora. Creo que no, maestra. ¿Qué vieron con el maestro Víctor? ¿También vieron ya pH y concentración de enzima? ¿O solo carbohidratos? No, solo carbohidratos. Ah, ok. Entonces, ahorita van a proseguir con pH, con sustrato inhibidor, que es donde luego tienen más dudas, y luego van a seguir con el maestro Víctor. ¿Sale? Entonces, si no tienen dudas, esto es todo lo que yo tengo para la integración. Si tienen ustedes alguna pregunta extra, adelante, pídanmela antes de que el maestro Víctor nos quite el tiempo. No, profesora. Ok, entonces nos vemos en el examen. El examen va a venir junto curva tipo y temperatura, ¿eh? Así es que solamente va a ser un examen que va a durar como 20 minutos el próximo miércoles, ¿ok? Sí, gracias. Sí, maestra. Maestro Saúl, ¿andas por ahí? Sí, aquí presente. Ok, entonces te dejo aquí a los muchachos. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Vamos a cambiar de tema. Sustrato e inhibición. ¿Dudas sobre sustrato o inhibición? ¿Ninguna? ¿Todo muy claro? No. Eso está bien. Les voy a presentar pantalla. ¿Me dicen si se ve? Sí se ve. Ya se ve. Ok, entonces, por ahí en su cuaderno anotamos. Les voy a mostrar dos figuras. Entonces, eso no lo anoten, solo tenganlo presente. La primera figura va a ser una vía metabólica. La siguiente figura, como están grandes, van a ser imágenes separadas, por eso tomen nota. La primera involucra la vía metabólica, una serie de reacciones. La siguiente figura que les voy a mostrar está relacionada con inhibidores. Y claro, vienen varios ejemplos. Ustedes van a elegir uno de ellos y a partir de eso van a contestar. ¿Qué tipo de inhibición representaría el uso del inhibidor que están seleccionando? Después de eso, siguiente pregunta. ¿En qué parte o a qué parte de la enzima se podría estar uniendo ese inhibidor? Siguiente pregunta. Si ustedes hicieran una cinética,
¿cómo sería el gráfico que obtendrían? ¿Sí? Realmente son estas 3 preguntas. ¿Dudas en lo que tienen que hacer? No, profesor. Ok, entonces, figura 1, me dicen si la ven o no la ven. Tenemos una molécula original llamada escualeno. Váyanse aprendiendo las estructuras. En el siguiente ciclo van a hablar algo parecido de esto. Y bueno, vamos desde escualeno hacia ergosterol. Toda una serie de reacciones vienen marcadas y algunos compuestos que pueden estar interfiriendo en la síntesis. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya se aprendieron la vía? ¿O todavía les falla por allí algún alqueno, metilo? Entonces partimos de escualeno y esta es la vía metabólica para llegar. Producto final. Y aquí algunos puntos donde pueden estar afectando algunas moléculas. ¿Sí? Ya más o menos tenemos en la mente clara la estructura o las estructuras. Les cambio de imagen. Ya se las grabaron mentalmente. Ahora tenemos este tipo de estructuras. Antihongos, ¿de acuerdo? Tenemos varias para que ustedes puedan elegir libremente. Por allí, de los más reconocidos, hasta en la farmacia de la esquina, ¿no? Miconazol, ketoconazol. Entonces, conocen los productos. La pregunta sería, bueno, si utilizan uno de estos, ¿ya se los aprendieron también visualmente? Les regreso a la vía. Aquí tenemos todos los productos que les mostré, estarían actuando en esa parte. Por lo tanto, si este es mi producto, sería el que no se estaría formando. ¿Qué me podrían decir? Ya me aprendí la estructura, sí, 1, 2, 3, 4 anillos, ok. Producto, 1, 2, 3, 4 anillos, pero por allí varía, porque obviamente es producto de una reacción. Les vuelvo a cambiar de imagen. Yo ya sé los productos y ahora tengo algunas moléculas que interfieren. ¿Cuál era la pregunta 1 a contestar? ¿Qué tipo de inhibidor? ¿Qué me dirían, ya que están viendo los inhibidores? ¿Qué tipo de inhibidor sería? ¿Cuáles son los inhibidores que yo conozco? Competitivo a competitivo y no competitivo. Ok. ¿Qué característica debería de presentar ese tipo de inhibidores?
Y eso me debe de ayudar para ir descartando. Yo ya me aprendí la estructura visual anteriormente. Veamos. Se Vamos tiene a que elegir parecer el cuál. inhibidor. ¿Perdón? Se tiene que parecer la estructura. Se podría parecer la estructura, entonces esa sería mi hipótesis. Que uno de estos compuestos se parece a mis estructuras. Ya me las aprendí mentalmente. Me regreso. Esta es la reacción. En esta parte es donde actúan. Ahora, ¿se parecen a mis moléculas? ¿Se parecen o no se parecen? No. No se parecen. Entonces eso ya me podría empezar a indicar algo. Moléculas diferentes. Si hablamos de inhibición, como no se parece a quién, a esta molécula o a esta molécula. Si a esta le pongo A y a esta le pongo B, ¿a quién se debería de parecer si quisiera considerar qué tipo de inhibidor? ¿Se entendió la pregunta? Tendré que parecerse al producto, ¿no? Al producto, siempre el inhibidor se parece al producto, que en este No, no caso sería esta siempre, pero molécula. sería como para empezar a descartar. Entonces, para descartar, ¿cuál sería mi sustrato? De donde está mi flecha de inhibición, esto sería mi producto y esto sería mi sustrato. La molécula, ¿a quién se debe de parecer? Mi inhibidor, ¿a quién se debe de parecer? Si se pareciera al producto, habría inhibición del sustrato o de la enzima No, se para tiene formar. que parecer al sustrato para competir. Ok, entonces ahora aquí tengo mi sustrato. Ya lo identifiqué. Le ponemos A este anillo, B, C y D. Y tenemos una cadena alifática. Ok, ya tengo mi sustrato. Les cambio nuevamente de imagen. Y regresamos a la pregunta. ¿Se parece alguno de estos a su sustrato? No. 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 ¿Qué podría suponer? ¿Que no es competitivo? Entonces, para empezar, mi respuesta sería, no es competitivo porque Mi sustrato no se parece al inhibidor. o al revés, mi inhibidor no se parece ¿a quién? Al sustrato. Al sustrato. Ok, entonces ya descarto mi, un tipo de inhibición. ¿Qué me queda? A competitivo y no competitivo. Entonces ya tengo dos posibilidades. Puede ser no competitivo y puede ser A competitivo. Ok, hasta allí seguiría. Pregunta 3, ¿cuál era? ¿Cómo sería la gráfica? ¿Cómo sería la gráfica? Puedo suponer una gráfica para los dos inhibidores que me quedan, ¿de acuerdo? No puedo decir a qué tipo de inhibición porque ¿qué necesitaría para decir si es no competitivo o a competitivo? ¿Qué información me haría falta?
Lo de velocidad máxima y la KM. Podría ser velocidad máxima, ¿qué más? KM. Podría ser KM y eso ya me ayudaría. ¿Qué otra información me podría faltar? La pendiente en la ecuación perfecta. Pendiente. Esto si yo ya quisiera todos los datos ya procesados, pero si no, me darían todos los datos de una cinética. Ustedes tendrían allí sus datos de absorbancia, tal vez una curva tipo, y ustedes determinen cuál sería el tipo de inhibición. Por lo pronto, ¿qué podemos decir? Dos posibilidades de inhibidor. Y entonces en su cuaderno, ¿qué debería de estar apareciendo de su puño y letra? ¿Cuántos gráficos? Dos, ¿no? El de lo competitivo y el competitivo. Mi cuaderno, su cuaderno, hay un gráfico rápidamente que corresponda a una inhibición no competitiva. Y a la derecha un gráfico que corresponda a una inhibición competitiva. Entonces ahí hago mis trazos para hacerlo más fácil, líneas rectas por el método. ¿De quién sería ese método donde trabajamos líneas rectas? Lin-Weaver-Burk. Lin-Weaver-Burk. Entonces rápidamente. ¿Otro nombre para ese gráfico? Doble recíproco. Doble recíproco. Doble recíproco. Entonces, esa información deberá de estar bien señalada en los ejes de mi gráfico. Y allí ya tendría mis dos gráficos. No competitivo a la izquierda, a competitivo a la derecha, o como ustedes lo hayan representado. Ahora, hablando del inhibidor no competitivo, ¿a dónde se une el inhibidor a la enzima? En el complejo enzima sustrato. ¿Pero en qué parte? En cualquier parte que no sea el sitio activo. Cualquier parte que no sea el sitio activo. ¿Qué característico, qué diferencia tendría? Porque les podría decir lo mismo. ¿Qué crees? El inhibidor a competitivo también se une al complejo enzima sustrato. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Que en el no competitivo solo es al enzima sustrato, ¿no? Y en el competitivo puede ser al enzima libre o al complejo. No, sería al revés. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? En el no competitivo, el sustrato se va a unir ¿a quién? Al complejo enzima sustrato o a la enzima libre, ¿no? O a la enzima libre. ¿En qué parte? En cualquier lado. En cualquier lado que... No sé el sitio activo. Que no sea el sitio activo. Todo eso que se les va a hacer, que se les está haciendo largo, es la respuesta adecuada. Si no, estaría incompleta. Ahora, la diferencia con el inhibidor A competitivo es que el sustrato se puede unir solamente cuando está formado el complejo enzima sustrato. Si está la enzima libre, el inhibidor no se puede unir. Entonces esa sería una posibilidad. ¿Dudas hasta aquí? Y entonces, aunque ustedes no hayan hecho un experimento de cinética, al solo ver estructuras, que a final de cuentas ustedes van a hacer CUFIS y cuenta la leyenda que su diseño de fármacos o bien será similar a estructuras biológicas o puede ser diferente. Pero no se deben de asustar al ver estructuras. Les cambio de imagen. Algo más conocido. ¿Qué es? Datos de una cinética. ¿Qué información tengo? Micromoles de sustrato,
picomoles de velocidad de formación de producto y picomoles de formación de producto con, picomoles, pero utilizando cetoconazol. Entonces se parece a algo que les acabo de mostrar, ¿no? ¿Qué era? Pues un producto farmacéutico que ejerce una acción de inhibición. Ahora la pregunta sería la tradicional. ¿Cuál? ¿Qué tipo de inhibición genera el cetoconazol? ¿Cómo respondo esto rápidamente? Con el gráfico de Lin-Weaver-Burke. Ok, ¿qué debo de hacer? Utilizar los inversos de la velocidad y de la concentración de sustrato. Ok, entonces, de manera más práctica, ¿qué debo de estar haciendo en este momento? Abriendo, si están en su computadora, espero que estén en su computadora. Si están en su cuaderno, espero que estén en su cuaderno. Su calculadora, ¿y qué debo de hacer? Los inversos. ¿De quién? De mi primer columna que correspondería al sustrato. Mi segunda columna corresponde a la velocidad sin inhibidor. Y la tercera columna que corresponde a la velocidad con inhibidor. Entonces, si tenemos Excel, rápidamente en Excel. Ya abrí mi programa de Excel. Si no estoy en Excel, estoy en mi cuaderno con la calculadora. Estoy haciendo mi tabla. Allí veo la tabla, los datos y estoy obteniendo los inversos. ¿Alguno no tiene Excel a la mano ahorita? ¿O todos tienen disponibilidad de Excel? No, profe, estoy en mi celular. Estás en el celular. Bueno, entonces calculadora sí tienen su calculadora. Ajá. Ok, entonces rápidamente los inversos. ¿Practicaron haciendo regresión lineal en la calculadora? Sí. Ok, entonces, en este caso, les estoy dando la opción de que abran Excel. Rápidamente, ¿quién nos comparte? ¿Ya hicieron Excel? ¿Ya puedo ver el gráfico? ¿Quién nos comparte su pantalla?
¿Listo? ¿Cómo van? Su gráfico o su ecuación de la recta, o ambos, ¿qué es lo que ya tienen a la mano? ¿Cómo van ya?
¿Sí siguen allí despiertos? ¿O ya me abandonaron? No, profe, estamos haciéndolo. ¿En qué parte van? Es que, bueno, yo ya lo hice, pero creo que lo hice mal porque no tiene sentido. Entonces, a ver, platícame el procedimiento. Ya pusiste tus datos y luego obtuviste los inversos de cada columna. Ajá, sí. Pero a la hora de graficarlos, pues no me salen amontonados. Ok. La escala puede estar por allí mal, pero de todas maneras, ¿te interesa parte del gráfico? Sí. ¿Qué es recomendable hacer? ¿Qué es lo que queremos ver en un gráfico de doble recíproco? ¿Qué es lo que quieren ver? Intersecciones con X, Y y la pendiente. Ok, entonces, ¿de dónde puedo obtener esa información? De la ecuación de las rectas. De la ecuación de la recta. Entonces, si ya graficaron, ¿qué es lo que hay que obtener? La ecuación de la recta. ¿Ya la tienen? Ya me preocupan porque se tardaron mucho. Ya las tengo, pero no sé si estén bien, profe. Lo hice por regresión lineal. Ok, de todas maneras, el método debe de ser el mismo a menos que haya fallado algún dato. ¿Cuál sería lo que nos interesa? ¿Qué tipo de inhibición tenemos? Pues las pendientes son diferentes. Bueno, a mí me dieron diferentes. Ok, ¿eso qué me implica? Pues es que sigo calculando KM y Vmax para ver Entonces, bien. a ver, 5 minutos, porque ya se me tardaron demasiado. Ok, entonces será no competitivo. ¿Coincidiría con las figuras que les mostré? Sí, porque nos quedaban dos opciones, que era a competitivo y no competitivo. Ok, entonces por allí ya se va acercando a lo que queremos, que era determinar el tipo de inhibición. ¿Cómo lo íbamos a determinar? Pues nos faltaban los datos, ¿no? Tenía opciones por allí, pero me faltaba la información en cuanto a números. Ya tengo los números, entonces yo ya puedo decir si el inhibidor es no competitivo o acompetitivo. Ya tenemos los datos, ya podemos plantear. Por lo tanto, el tipo de inhibición, si yo estoy viendo los gráficos, ¿qué me muestra? ¿Cómo es el gráfico? ¿Cómo son velocidades máximas? ¿Iguales o diferentes? Diferente. Diferentes. ¿Y cómo tengo los valores de KM? Son cercanos. Bueno, no me salieron iguales, pero me salieron muy cercanos. Son cercanos. Eso ya me habla de una tendencia hacia el tipo de inhibidor. Y claro, las pendientes que son diferentes. Ya establecí el tipo de inhibición que sería en su cuaderno hagan el esquema rápido del gráfico que les platicaron que era no competitivo. Por lo tanto,
Ahora, para contestar aquí en la pregunta 2, ¿a dónde se puede unir el inhibidor? ¿Cuál va a ser la respuesta? Pues si se dice que es no competitivo, se podría unir al complejo enzima-sustrato o a la enzima en cualquier lugar que no sea el sitio activo. Ok, entonces eso sería parte de la respuesta. El desarrollo, ¿qué tendría que ver? Una tabla con sus datos. ¿Cuáles datos? KM, Bmax, pendiente para sustrato, KM, Bmax, pendiente para inhibidor, donde ustedes están mostrando los valores y por lo tanto las diferencias o igualdades que se presentan. ¿Sí? ¿Se entendió? Para allí, los que están trabajando todavía, lo hacen de tarea, con más calma, pero ya saben el resultado. Les voy a cambiar de imagen. Me dicen si se ve, por favor. Profe, ¿me podría repetir el tipo de inhibidor que les dio? No competitivo. ¿Listo? Les cambié de imagen. ¿Se alcanza a ver? Sí. Sí. Entonces ahora, no tenemos el gráfico de Lingui-Verburg, tenemos el gráfico ¿de quién es este gráfico? Michaelis-Menten. Veo representado lo que sería sustrato y lo que correspondería para inhibidor. Se pueden representar tanto en Michaelis como en Lingui-Verburg los inhibidores. Aquí que veo, ¿qué tipo de inhibidor sería? Platíquenme. ¿Qué tipo de inhibición es? Por lo que ustedes pueden ver en el gráfico, ¿cómo me dirían que es determinado inhibidor? ¿Sería competitivo? ¿Por qué? Recuerden, siempre es la respuesta más el por qué. Puede ser un sí, un no, pero ¿por qué? Pues estoy viendo que su velocidad máxima es diferente. Ok. También su pendiente es diferente. Ok, me faltaría por allí tal vez la pendiente, pero veamos desde el otro lado, ¿cómo sería KM? Diferente también. También serían diferentes, eso me faltaría graficarlo. ¿Y cómo considero Bmax hasta qué nivel de altura? ¿De acuerdo? ¿Dónde puedo encontrar la respuesta? Me voy a mi cinética de representación. ¿Qué tengo? La enzima más el sustrato que me forma el intermediario enzima-sustrato aquí arriba. Y el inhibidor. El inhibidor nada más me muestra que que se está uniendo. ¿En qué parte? Cuando está formado el complejo enzima-sustrato. Entonces aquí sí se puede unir el
inhibidor. Aquí me están representando un tipo de inhibición que comentamos la última vez, pero bueno. ¿Cuál es el tipo de inhibidor que solo se puede unir al complejo enzima-sustrato? A competitivo. A competitivo. Entonces por allí tendríamos nuestra representación. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, lo podemos representar tanto en Michaelis como en Lindgren-Burg. Podemos representar el tipo de inhibición. ¿Basado en quién? Podemos hablar de velocidades, podríamos hablar de kms y entonces representar kms iguales, kms diferentes, velocidades máximas iguales. Esto podría llevarle más tiempo. En lugar de estar aquí abajo, podría venir por aquí abajo, abajo y después llegar hasta arriba. ¿Le lleva más tiempo? Sí, pero alcanza la misma velocidad bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿dudas de sustrato inhibición? En este gráfico que está aquí, se puede ver el efecto del sustrato en la velocidad de reacción. ¿Qué me dirían ustedes? Profe, una pregunta. Eh, ¿La imagen que nos está mostrando es la misma de la que nos está hablando de inhibidor? La del gráfico, la que tengo abajo a la derecha, el gráfico. Ahora la pregunta sería, en este gráfico se puede ver el efecto de la concentración de sustrato en la velocidad. ¿Cuál Sí, sería la profe. respuesta? Se ve en la parte azul porque el sustrato solo llega hasta un cierto punto donde después de ese punto ya solo va a formar producto. No, a ver, piensa bien la respuesta, está confusa tu respuesta. ¿Alguien más que le ayude? La pregunta es, ¿en este gráfico se puede ver el efecto del sustrato en la velocidad de reacción? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, porque empieza a tener un comportamiento asintótico, ¿no? En cierto punto o hacia cierto punto, que sería nuestra velocidad máxima. Ok. ¿Y en función de quién? Del sustrato. Aquí no me dan valores, simplemente me dicen el sustrato va aumentando y qué pasa con mi velocidad. Se transforma de una cinética de primer orden, pasamos a una cinética de orden cero. Se hace asintótico o la velocidad es independiente de la concentración de sustrato. Y eso me ayuda a decir que efectivamente en el gráfico se ve el efecto de la concentración de sustrato en la velocidad. Ok. Regreso a mi ecuación que está aquí arriba. Conozco quién es el sustrato. ¿Quién es el sustrato en mi reacción? Platíquenme. ¿Quién fue el sustrato en mi reacción enzimática? ¿La sacarosa? La sacarosa. Entonces, en mi cuaderno, ¿qué deberé de tener escrito? ¿Quién es el sustrato y cuál es la estructura de ese sustrato? Me va a formar un intermediario, enzima sustrato. ¿Qué enzima utilizaron? Denme 3 nombres. Invertasa. Ok, ¿otro? Sacarasa. ¿Otro más?
Ahora, la reacción involucra el rompimiento de quién, de la sacarosa. ¿Y qué me va a generar como producto? Glucosa y fructosa. Me está generando 2 monosacáridos, efectivamente. Aquí en esta reacción todavía le pondría un signo más y le agregaría la abreviación de agua. ¿A qué tipo de enzima correspondería? Hidrolasa. Sería una hidrolasa. Entonces por allí ya todavía completamos más información. Entonces debo de saber nombres de la enzima, que por allí les fallan. El sustrato y las estructuras las debo de manejar ya con los ojos cerrados. Productos, igual me debo de saber cuáles son los productos y cuáles son sus estructuras, con los ojos cerrados. Fórmula de la velocidad para Michaelis-Menten, ¿cuál sería? ¿Quién me responde rápidamente? ¿No sobre qué? No, para nada. Eso sería... Sería Bmax por el sustrato sobre Km más la concentración del sustrato. Ok, eso me va a dar la fórmula de velocidad. ¿Y cómo puedo llegar a la fórmula de Lingui-Verburg? El inverso de la velocidad. ¿Obtener el inverso de la velocidad? ¿Cómo podría llegar a la fórmula de Lingui-Verburg? Dividiéndolo entre 1. ¿A quién divido entre 1? A la ecuación de Michaelis-Menten. Ok, entonces por allí también en su cuaderno debe de estar representado y el procedimiento para llegar a la fórmula de Lingui-Verburg. ¿Dudas, comentarios sobre sustrato e inhibición? ¿No? Si no hay dudas, de todas maneras, el ejercicio que empezaron a hacer, vuélvanlo a repetir para que adquieran velocidad. Ya saben el resultado y puedan ejercitarse un poco más para el examen. Estudien sus estructuras y entonces esto sería todo por parte de sustrato e inhibición. Si no hay ninguna duda, pasaríamos al siguiente tema. No hay dudas, entonces pasamos al siguiente tema. Sí. Maestro Víctor. Sí, aquí estoy. Les voy a compartir mi pantalla, jóvenes. Ya vimos hace un momento lo que es reacciones de carbohidrato. Ya únicamente nos faltaría lo que es pH y concentración de enzima. Una pregunta, ahí ven mi pantalla de la presentación. No, profe, aún no. No, permíteme tantito. Déjenme ver. Y ahora. Ya. Ya, ok. Bueno, son una serie de preguntas que tienen que ver con la práctica de pH y concentración de enzima que abarcan los dos, las dos partes, ¿sí? Bueno, la primera es, indique los reactivos que se utilizaron para la reacción enzimática. ¿Qué utilizaron como enzima? El nombre de la enzima. ¿Cuál fue? Invertasa o sacarasa. ¿Sacarasa?
invertasa o sacarasa es la misma, ¿no? Nada más cambia el nombre. Y el sustrato, Sacarosa. sacarosa, ¿no? La sacarasa es la enzima, sacarosa. Ok, y ya de ahí, bueno, se va a formar un complejo enzima-sustrato, un complejo enzima-producto, se va a liberar la enzima y va a liberar los productos. ¿Y los productos cuáles fueron? ¿O cuáles son? Glucosa y fructosa. Glucosa y fructosa. Glucosa y fructosa, sí. Entonces, si se dieron cuenta, pues de todo es la misma reacción, únicamente lo que fue variando, pues ya fue alguno de los factores, ya sea el pH, ya sea la temperatura, ya sea la concentración de sustrato o la concentración de enzima, pero en sí la reacción enzimática pues es la misma y fue acoplada pues con un indicador que también nos servía para inhibir a la enzima, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del 3,5-dinitrosalicílico en la práctica de pH y concentración de enzimas? Que bueno, esta también es la misma función para todas las prácticas de cinética. Detener la reacción enzimática. La primera, detener la reacción. ¿Cuál otra? Dar color. Dar color. Recuerden que les comentaba que se preparaban todos los tubos, se colocaba el 3,5-dinitrosalicílico para inhibir a la enzima y se ponían a calentar 5 minutos a 92 grados centígrados, entonces para desarrollar color. ¿Y cuál es la otra? Favorece el equilibrio cetanólico. Favorece el equilibrio cetonólico. Ajá, entonces son las tres. Recuerden que, como me decían, de producto obtenían glucosa más fructosa, pero finalmente como el DNS proporciona un medio alcalino, finalmente esa fructosa pues también se convierte en glucosa y va a poder actuar sobre el DNS, ¿sí? La siguiente pregunta, ¿por qué es importante dejar actuar la enzima únicamente 5 minutos con el sustrato en cada tubo? Porque se podría desnaturalizar. No. ¿Por qué se satura? No, tampoco. Recuerden que lo que queremos pues es evaluar cada parámetro. Entonces, si dejamos actuar en un tubo más tiempo la enzima que en otro, pues el resultado va a ser erróneo y no nos va a dar realmente el comportamiento esperado. Y a la de mejor, por ejemplo, en el caso del pH, necesitamos buscar lo que es el pH óptimo. Y a la de mejor, si dejamos actuar por más tiempo la enzima, en el tubo número 1, a lo mejor podemos concluir o identificar un pH óptimo de 3.5, que es el que tiene el tubo número 1, y concluir de esa manera, pero realmente se deja actuar cada uno 5 minutos, pues para que no haya la velocidad que se obtenga, enzimática de que se obtenga en cada tubo, pues sea la adecuada, ¿sí? Bien. Sí, recuerden que les comentaba que para que se lograra tenían que colocar la enzima, dejar pasar 30 segundos, colocar en el siguiente tubo y así entre tubo y tubo cada 30 segundos. Ok. Ahora, explique cómo realizó el llenado de la tabla de datos de pH. La voy a hacer un poco más grande. Sí, entonces, el primer renglón que tenían que llenar es la absorbancia o absorbencia, de dónde la obtuvieron.
pues experimentalmente, ¿no? De realizarlo en el laboratorio. Ajá, entonces es de la lectura que se hizo de todo el procedimiento de los tubos en el espectrofotómetro, ¿sale? Después lo siguiente que le pregunta es el azúcar reductor, la concentración de azúcar reductor, ¿cómo la pueden obtener? Son las cantidades de azúcar que agregamos, ¿no, profe? Bueno, esa es en la curva tipo, pero aquí, bueno, obtenían la absorbancia y ya después les pedían la concentración de azúcar reductor. Entonces, aquí, ¿cómo lo obtuvieron? Con la ecuación de la curva tipo, sustituyendo el valor de la absorbancia. Exactamente, entonces lo pueden hacer, bueno, les comentaba, lo podían hacer así, o si hacen una buena gráfica, pueden interpolar los valores en su gráfica de curva tipo, ¿sale? De ahí. Y el siguiente parámetro es la velocidad en unidades de invertasa. Después, ¿qué hacían para obtener estos valores? Dividíamos las concentraciones entre 10. Ajá, los valores de arriba, la concentración de azúcar reductor entre 10. ¿De dónde salía ese 10? Del tiempo de incubación, o bueno, sí, del tiempo de incubación que estaba dentro del experimento. Del tiempo que la enzima estaba reaccionando con el sustrato, que fueron 5 minutos, y el 2, ¿de dónde salía? Porque se iban a obtener dos productos, que era la sacarosa, la fructosa y la glucosa. La fructosa y la glucosa, y finalmente, como comentaban hace un momento, el DNS les permite un equilibrio cetoenólico, y esa fructosa pues se va a convertir en glucosa finalmente. Entonces ya nada más dividían, y el pH, ¿de dónde lo obtenían? Recuerden que les comentaba que era un cálculo muy difícil. Eso ya te lo daba la práctica, ¿no, profe? Ajá, en el valor del pH, pues nos los daba el reactivo, el regulador. Utilizábamos en cada uno de los tubos, ¿sale? Entonces de ahí salían todos sus valores. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profesor. ¿Dudas, preguntas? Bien. Y con esos valores construían una gráfica que les quedaba de esta forma. Dice, explique el comportamiento del siguiente gráfico. Entonces, ¿por qué se comporta de esta manera? Es un caso similar al de la temperatura, porque la enzima posee o tiene un valor de pH óptimo, y ya que se sobrepasa este valor de pH, la enzima comienza a desnaturalizarse y su rendimiento o velocidad de reacción comienza a bajar, a disminuir. No sé si recuerdan los esquemas que les presentaba, va a haber un pH donde las cargas de la enzima pues van a ser más favorables, que se unan con más, de manera más adecuada con el sustrato, y por lo tanto la velocidad de reacción pues va a ir aumentando, pero si ustedes cambian el pH pues va a haber determinadas cargas que van a variar, y por lo tanto pues va a ir disminuyendo esa velocidad de reacción, ¿sale? Ahora la siguiente pregunta. ¿Por qué a pHs extremos la actividad enzimática es nula? ¿Qué quiere decir eso? Aquí, porque ¿qué que se está ocurre ahí? desnaturalizando ¿qué era? Que se está desnaturalizando.
la enzima, ¿no? La enzima es de naturaleza proteica y por lo tanto se está desnaturalizando. Recuerden esto, que la desnaturalización no es lo mismo que la hidrólisis. Cuando ustedes colocan a una proteína a pHs demasiado ácidos o demasiado alcalino, perdón, pues va a perder su configuración, ya sea terciaria o cuaternaria, depende de la enzima que estemos hablando. Entonces, pues va a haber algunos puentes de hidrógenos, va a haber algunos enlaces disulfuros, algunos enlaces que se estén formando en los radicales, pero de hecho el pH, perdón, el enlace entre los aminoácidos, ese no se va a romper fácilmente. Ya vimos en la práctica de Sanger que se necesita para romper un enlace peptídico. Entonces aquí no le están colocando ni presión, no le están colocando 3 horas a una temperatura de ebullición, ¿no? Por arriba de un punto de ebullición, sino únicamente lo están colocando ya sea en un medio demasiado ácido o en un medio demasiado alcalino, y lo que ocurre es eso, va a perder su configuración, y como pierde su configuración, pues entonces ya no va a poder llevar a cabo su función. En este caso ya no va a poder romper el enlace glucosídico y que nos queden únicamente la glucosa y la fructosa por separado, ¿sí? ¿Dudas con esto? No, profe. ¿No? Ok. Ahora la siguiente pregunta, ¿qué es el pH óptimo? Es el pH donde habrá mayor velocidad o actividad enzimática. Entonces es donde el pH, como dice su compañero, donde la velocidad de la reacción pues va a ser mucho mayor, ¿sí? ¿Dudas con esta parte de pH? ¿No? La siguiente práctica que vimos es la de concentración de enzima. Explica el llenado de la tabla de concentración de enzima. Entonces, lo voy a hacer un poco más grande. Igual, la absorbancia, ¿de dónde la obtuvimos? De todo el trabajo que se realiza en el laboratorio, ¿no? Se lee en el espectrofotómetro, y la absorbancia, pues es eso, lo que se obtiene del espectrofotómetro, ¿sí? Después, la concentración de azúcar reductor, ya me dijeron que por medio de la ecuación de la recta, de la curva tipo que se realizó, o podríamos interpolar. Claro que son como datos más exactos, pues lo de la ecuación de la recta, ¿sí? Luego, la velocidad en unidades internacionales o unidades de invertasa, tenía que dividir entre 10 la concentración de azúcar reductor, ¿sí? Ya vimos de por qué es entre 10. Y por último, la concentración de enzimas. Aquí en la concentración de enzima, en su manual viene un dato que la enzima fue preparada en 10 microgramos sobre mililitro, y depende de los miligramos que se utilice, pues esa va a ser la concentración de enzima para ese tubo en general, ¿sí? Y ya tendríamos llena toda nuestra tabla. Después se hace la gráfica, ¿sí? Y tiene este comportamiento, y se explica el comportamiento del siguiente gráfico. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? La actividad enzimática y la concentración van a ser proporcionales hasta que ya no haya sustrato